Aleida o Paola, si es que te pudieras manifestar, por favor. Ya, entonces contigo trabajamos la toma de apuntes. Y me van a dar un segundito, por favor, para realizar la grabación y para realizar el registro de su compañera. Muy bien, la clase anterior habíamos empezado este capítulo que es de las variables aleatorias. Vamos a recordar que las variables aleatorias pueden ser de dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que toman una cantidad finita de elementos, es decir, sus valores son específicos. En cambio, las variables aleatorias continuas, ¿sí? Son las que toman elementos dentro de un intervalo, es decir, que podemos tener infinitos valores. Ahora bien, habíamos visto la distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta, que su nombre corto era la función de cuantía. Para que una función cualquiera sea una función de cuantía, tenía que cumplir dos condiciones. La primera nos decía que cada una de las probabilidades a las cuales estaba ligada, cada elemento o cada dato de la variable, ¿sí? Cada p de x, sí, tenía que ser mayor o igual a cero, vale decir positivas. Además de aquello, la segunda condición nos decía que la suma de todos los valores de esas probabilidades, la suma de todas las p de x, y tenía que ser igual a la unidad. Recordemos que esta sumatoria tenía una notación de una p mayúscula o también como una f mayúscula. Muy bien. Hemos visto dos tipos de gráficos que anteriormente ya los habíamos aprendido, el de barras y el diagrama acumulativo de probabilidades, ¿sí? Ahora estamos viendo que cada una de las variables o cada uno de los valores de las variables están ligados a una probabilidad, no hacia una frecuencia. Habíamos determinado también que se podía establecer los valores de la variable discreta a través de una tabla. Sí, habíamos visto estos cuatro valores. Hemos verificado las dos condiciones. Habíamos determinado que sí era una función de cuantía porque cumplían ambas. Habíamos establecido los gráficos y también habíamos determinado todas estas probabilidades, ¿no es cierto? Para esta función de cuantía. Además, habíamos visto un segundo ejemplo en la cual nos presentaba una variable a través de una función matemática. En este caso era 9 menos x. Y nos daban los valores específicos de x, que eran estos cuatro. Habíamos establecido nosotros nuestra tablita y habíamos visto que no cumplía con la segunda condición. Si bien cumplía con la primera, fíjense, todas las probabilidades son mayores o iguales a cero, ninguna era negativa. La suma total de estas probabilidades era diferente a la unidad, nos daba 10. Entonces, lo que habíamos hecho era aplicar esta pequeña fórmula que nos dice que la sumatoria total la multiplicábamos por el factor de corrección K y eso tenía que ser igual a la unidad. Habíamos despejado K y habíamos determinado una nueva función corregida, multiplicando a la función original, ¿sí? A 9 menos x por K. Y ahí teníamos la operación y habíamos determinado una nueva función corregida. Y es en base a esa nueva función corregida que habíamos establecido, esta segunda parte de nuestra tablita, fíjense que cumplía con ambas condiciones. Para empezar, cada una de las probabilidades es mayor o igual a cero, sí. Y la sumatoria total de todas estas probabilidades era igual a la unidad. ¿Correcto? Habíamos establecido sus gráficos también. Muy bien.
Ahora vamos a ver una función de probabilidad de una variable aleatoria continua, también conocida como función de densidad. Nos dice, la función f de x es una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria continua x definida sobre un conjunto de números reales a través de una ecuación matemática. Ahora no vamos a poder establecer una tablita, sí o sí tenemos que establecer una ecuación matemática. Y se ilustra, nos dice, en forma gráfica por medio de una curva de probabilidad. Se deben satisfacer las siguientes condiciones. Muy bien, de la misma manera, vamos a tener que la función f de x debe proporcionar valores mayores o iguales a 0. Es decir, f de x va a ser mayor o igual a 0. ¿Puede ser 0? Sí, pero no puede ser negativo. Y para toda x, que sea un número real, es decir, cualquier valor de nuestra variable, cualquier dato de nuestra variable, es un número real. Recuerden que los números reales involucran positivos, negativos, enteros, decimales, quebrados, ¿no es cierto? Pero la función de esa x tiene que salir positiva o cero. Muy bien. La integral de la función debe ser igual a la unidad. Ahora bien, vamos a tomar f de x mayúscula y nos dice que esto es igual a la integral entre los límites inferior y superior de la función establecida que me tiene que dar igual a la unidad. Entonces, ya no tomar simplemente valores, ¿no es cierto? Vamos a realizar una pequeña integración y esa integración tiene que salirte exactamente 1. Obviamente, si no perdemos decimales, ¿no es cierto? Es mejor trabajar, desde ya les digo, en algunos casos con quebrados, para no perder decimales y para que el resultado de la unidad te salga exacto. Bien, para determinar la probabilidad de ocurrencia, se debe integrar la función entre los puntos A y B. Bien, si yo quiero determinar la probabilidad de ocurrencia de la variable en un valor, ¿sí? No lo voy a poder hacer en el valor exacto. Recordemos que esta variable es continua, entonces siempre va a ser dentro de un intervalo. Por lo tanto, fíjense, la manera de poder determinar la probabilidad de un intervalo, ¿sí?, de valores de una variable, ya sea esta que involucra los límites inferior, superior, en este caso, dentro de dos puntos A y B, me dice, ¿no es cierto? Ya sea de que involucra A y también involucra B, o sea que involucra solo A y no involucra B, o también que no involucra A, pero sí involucra B, o finalmente en los casos de que no involucra ni A ni B. Pero fíjense que tengo estos 4 intervalos, se determina exactamente de la misma manera. La integración desde ese punto A hasta el punto B de la función que nos dan, ¿sí? Ahora bien, recordemos que esta X pertenece a los números reales. Obtenemos el resultado y ya sabemos la probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, de esa función entre los puntos A y B, ya sean cualquiera de estas opciones, ¿verdad? Ahora bien, gráficamente se lo representa en realidad es el área bajo la curva entre los puntos A y B. Esto es lo que expresa la probabilidad. Entonces, fíjense, si yo tuviera una curva cualquiera, que está, tengo una función y la gráfica de esa función es esta curva que está acá, la probabilidad entre los puntos A y B, fíjense que acá sí involucra A, sí involucra B, es esta área, el área bajo la curva. Recordemos que justamente eso es lo que nos da la integración, nos brinda el área bajo la curva entre los puntos cortados, ¿sí?, de A y B, ¿correcto? Ahora bien, gráficamente es esto. La función de distribución acumulada, recuerden que es otra, la acumulada,
de x, para el caso de una variable aleatoria continua, se designa por f de x sub 0. Es decir, la probabilidad de x que es menor o igual a este punto dado x 0. Fíjense que la integración es bastante similar. La integración va a ser desde el límite inferior que nos den hasta ese punto determinado, x 0, de la función. Recordemos, para toda x que pertenece a los números reales. Esta me dice debe cumplir dos condiciones. La primera, cuando este punto que me dan es igual al límite inferior, es decir, tendríamos que integrar desde el límite inferior hasta el límite inferior, ¿no es cierto? Si x0 es igual al límite inferior, este resultado es 0. Además, si me piden determinar la función de distribución acumulada cuando x0 es igual al límite superior, ¿sí? Fíjense, desde el límite inferior hasta el límite superior, es decir, toda la función, ¿no es cierto? Entre los límites que tengan desde el inferior hasta el superior, esto es igual a la unidad. Vale decir 100% en porcentaje. Muy bien. Estas dos condiciones debe cumplir la distribución acumulada. Ahora bien, nos dice, cuando la función de distribución acumulada es derivable, es decir, que nosotros podemos derivar, porque recuerden que hay algunas funciones que no se pueden derivar, pero cuando la función de distribución acumulada es derivable, en el recorrido de la variable, su derivada da origen a la función de densidad, es decir, de la función original que nosotros teníamos, la podemos integrar, ¿no es cierto? Y recuerden que si nosotros derivamos esa función integrada, vamos a retornar a la original. Es eso nada más lo que nos está diciendo, nada más. Les repito, cuando una función de distribución acumulada es derivable, es decir, después de haber realizado la integración a esa función integrada, si nosotros la derivamos, vamos a retornar al punto original, es decir, a la función original. Me dice, la derivada de la función acumulada, ¿sí? Es igual a la función original, nada más. ¿Sí? Esto en el caso de que esta función ya integrada se pueda derivar. En algunos casos no se puede. Bien, vamos a ver la aplicación en el ejemplo número 3 y vamos a verificar si es que tenemos una función de densidad. Recordemos, no todas las funciones van a ser, en el caso de las variables discretas, funciones de cuantía, y de la misma manera, no todas las funciones, en el caso de tener variables continuas, no todas las funciones van a ser funciones de densidad. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que verificar estas dos condiciones, recordemos por favor, de que las f de x tienen que ser mayores o iguales a 0 y la integración desde el límite inferior hasta el límite superior de la función tiene que ser igual a la unidad. Muy bien. En este caso nos dice verificar esta función. La función es 6 más 14x dividido entre 275 y estos son sus límites. Vale decir, 1 sería el límite inferior y 6 sería el límite superior. Démonos cuenta de que la x o cualquiera de los valores que tome la variable incluye el 1, fíjense que tengo x mayor o igual a 1, y también va a incluir el 6, x es menor o igual a 6, ¿ya? Acá nos dice de que la función, esta función es 0 en otros casos, obviamente. Fuera de estos o de este intervalo, de estos límites inferior y superior, vale decir en números, acá me diciendo de que sea 0, por ejemplo, para x, o de que sea 7 o cualquier otro número negativo o mucho mayor, me dice la función es 0. Es decir, ¿cómo se entiende esto matemáticamente? La función existe solamente entre estos límites, ¿correcto? Muy bien. Vamos a verificar entonces. Me dice, la primera
condición es de que las f de x deben ser mayores o iguales a 0. Ahora bien, acá se pueden tomar dos opciones o dos caminos. Se debería realizar un análisis de puntos extremos, o de máximos y mínimos. Recordemos de que eso, para esto se utiliza también las derivadas, ¿no es cierto? Para determinar máximos y mínimos. Pero fíjense que nosotros tenemos una ecuación lineal, ¿verdad? Y además tenemos una ecuación que tiene, solamente acá tenemos una variable y además está elevado a la 1, ¿correcto? Ni siquiera tenemos una potencia al cuadrado. Lo más fácil en estos casos, ¿sí? Que tengo una ecuación así tan sencilla, es simplemente analizar en los puntos extremos. De ahí su nombre, análisis de puntos extremos, es decir, en el límite inferior y en el límite superior vamos a realizar la evaluación de la función. Muy bien, entonces, en f de x igual a 1, ¿sí? Voy a evaluar la función que me están dando. Nos vamos a copiar acá. Ahí está. Y vamos a reemplazar. Lo único que tengo que hacer es multiplicar, o bueno, establecer la unidad donde está x, ¿verdad? Nada más. Resolvemos. Acá debo tener ya el resultado. Por favor, si hay algún cambio, algún error, me van a decir. Sí, van a corroborar siempre los resultados. Bien, me dice que la función cuando x es igual a 1 vale 0,0727. Muy bien. Para el otro extremo, ya hemos hecho para el límite inferior, ahora nos toca hacer para el límite superior, que sería 6. La función cuando x vale 6 es igual. Colocamos nuestra función y vamos a reemplazar. Donde está x, le vamos a colocar 6. Muy bien, realizamos la operación y obtenemos el resultado. Acá me sale 0,3273. ¿Sí? Entonces, ¿qué me decía la primera condición? La primera condición me decía, las f de x deben ser mayores o iguales a 0, ¿correcto? Y en este caso cumple, ¿verdad? Por mucho de que nos salga 0 exacto, cumple. Lo que jamás puede suceder es que sean negativos. Entonces acá sí cumple la primera condición. Pasamos a verificar la segunda condición. En la segunda condición me dice que la acumulada, la función de distribución acumulada, fíjense, la mayúscula siempre es la acumulada, de x tiene que ser igual a la unidad. ¿Cómo determino esto? Simplemente aplicando la integración desde el límite inferior hasta el límite superior de la función que me están dando. Entonces realizamos la integración y vemos si es que nos sale 1. Muy bien, acá yo tengo la función, ahí está, tal cual es la misma fórmula. Lo único que vamos a hacer es copiarnos nuevamente y vamos a reemplazar con la función que tenemos. Ahí está. Nos vamos a acercar un poquito. Ya. F de x, ¿sí? F de x en este caso es toda esta ecuación. Sí, ahí está. 6 más 14x dividido entre 275. Muy bien. El límite inferior sabemos que es 1. Entonces, colocamos 1. El límite superior sabemos que es 6. ¿Sí? Muy bien. Vamos a borrar esto un instante nada más. Ahí está. Muy bien. Fíjense que aquí yo tengo un numerador, tengo una suma y tengo un denominador. Más fácil, ¿sí? Más fácil separar estos sumandos y ver esta integral como si fueran 2.
Van a ver que separando es bastante sencillo. Vamos a copiar. Una vez más. Bien. Y vamos a ver de manera separada. Fíjense, estoy separando 6 nada más sobre 275. Vendría a ser la primera parte. Ahí está. Más la otra parte sería 14 sobre 275. Entonces, fíjense, en este caso, todo esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ya se ve mi función de una manera sencilla, ¿correcto? Si realizo la integración, ¿sí? Si realizo la integración, vamos a copiar una vez más, de esta primera parte, ¿ya? Esta primera parte. ¿Cómo sería? Yo inventé esto, solamente lo que está resaltado. Acá se supone que existe un x elevado a la 0, ¿correcto? Yo lo voy a colocar, tal vez algunos de ustedes lo hayan olvidado. Eh, si no lo hemos olvidado, muy bien, pero de todas maneras, para no tener ningún problema. Entonces acá se supone que está x a la 0, ¿no es cierto? Cualquier variable o cualquier número elevado a la 0 saben que es 1. Por eso ya no se lo anota. Entonces acá se supone que tenemos x a la 0. ¿Cómo sería entonces la integración de esta parte? Tuviéramos que anotar acá 6 multiplicado por x elevado a la 1. Vamos a colocar x elevado a la 1 y voy a colocar la unidad, aunque también se supone, ¿sí? Ya no se la nota, dividido entre 275 por 1 o 1 por 275. Esta sería su integración, ¿verdad? Esta integración además tiene que evaluarse. Acá tengo los corchetes únicos. Tiene que evaluarse en los límites correspondientes, ¿no es cierto? Vamos a colocar una pequeña matriz. Ahí está. ¿Cuáles son los límites correspondientes? Esto tenemos que evaluarlo desde el límite inferior, que es 1, hasta el límite superior, que es 6. ¿Correcto? Ya está integrado y me falta la evaluación. Más la otra integral sería esta que está acá. Muy bien. Integramos de la misma manera. Tengo 14x sobre 275. Acá ya tengo x elevado a la 1, ¿no es cierto? Si realizamos la integración, vamos a establecer acá, voy a tener 14 multiplicado por x elevado al cuadrado, dividido entre, tengo el denominador que es 275, pero esta potencia, ¿sí? Sumada en 1 también va a multiplicar. Entonces sería 2 por 275. Y de la misma manera, tengo que establecer la evaluación entre los límites, desde el límite inferior 1 hasta el límite superior 6. Entonces, fíjense, ya he realizado la integración, ¿correcto? Realizo la integración de ambos sumandos y ahora me toca evaluar entre estos dos límites. Muy bien. Correcto. Ahora bien, vamos a ir a la parte de abajo. Voy a reducir un poquitito el tamaño para que se pueda ver. Vamos a insertar nuevamente una pequeña ecuación y vamos a realizar las operaciones ya evaluando en los límites inferior y superior. Recordemos cómo era. Tenemos una parte, la misma estructura, ahí está, pero vamos a reemplazar en vez de x, ¿sí? En vez de x, con el límite superior, ¿no es cierto? Aquí sería esto por 6, menos la evaluación con el límite inferior, ¿correcto?
Muy bien, colocamos exactamente la misma y decimos, esto sería multiplicado por 1. Ahí está. Ya tenemos entonces nuestra evaluación. Muy bien, todo esto es para la primera parte. Lo vamos a poner entre corchetes o entre paréntesis, mejor. Ahí está. Más la evaluación para la segunda parte, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a tener entonces, nos vamos a copiar. Ahí está. 14 multiplicado por x al cuadrado. Entonces ahora es 6 más, por otra parte tenemos que hacer la evaluación en 1. Oh, perdón, esto es menos. Menos la evaluación en 1. Esto sería la unidad. Ahí está. Muy bien. Y de esta manera ya habríamos realizado nuestra evaluación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces en este caso colocamos igual. Podemos realizar o podemos aplicar todo esto en nuestras calculadoras. Yo sé que muchos de ustedes directamente pueden sacar la integración en su calculadora. Está bien, no hay problema. ¿Qué es lo importante? Y escuchen bien, por favor. Si, por ejemplo, yo en mi práctica o en mi examen copio la fórmula, copio la función, copio bien los límites de dónde a dónde y anoto el resultado directamente, ¿sí? Como en algunos de los casos que he anotado, bueno, que directamente hemos podido ver en su examen de primer parcial, que copió la fórmula y copió el resultado, les he puesto mal, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber el desarrollo. ¿Hasta dónde? Sí, no es necesario que en este caso yo estoy haciendo paso a paso muy detenidamente para que todos ustedes puedan observar y no tengan ninguna duda. El desarrollo tiene que estar hasta la integración, ¿sí? Por lo menos hasta acá, hasta esta parte de la integración. De este primer sumando hemos integrado acá, ¿verdad? De este segundo sumando hemos integrado acá. Entonces, hasta aquí es donde tú tienes que desarrollar en tu ejercicio. Después de esto, si colocamos igual el resultado que obtengamos, está bien, no hay problema, porque esta parte es aritmética, ¿no es cierto? Simplemente reemplazar, sumar, multiplicar, dividir, restar, etcétera, y no pasa nada y obtenemos el resultado. Pero esta parte de la integración tiene que estar establecida, ¿correcto? Espero que haya quedado claro. Muy bien. En este caso, sí nos sale la unidad. Ustedes pueden corroborar en sus calculadoras y decimos que la segunda condición también la cumple. ¿Qué es lo que podemos interpretar del cumplimiento de estas dos condiciones? Podemos determinar que, o bueno, interpretar en realidad, que esta función sí es una función de cuantía. Muy bien. Sí tenemos entonces una función de, la función queda verificada, sabemos que es una función de cuantía, ¿ya? Ah, perdón, es función de densidad. Tenemos la variable continua, entonces es función de densidad. Muy bien. Si ya sabemos que es una función de densidad, podríamos determinar su gráfica, ¿verdad? ¿Cómo era su gráfica? Pues simplemente tengo que graficar la función que me están dando. En este caso, nuestra función es esta, ¿verdad?
y me dice, por si acaso, desde los límites inferior 1 hasta el límite superior 6. Para poder hacer esto, nos vamos a ir a nuestro pizarrón. Por favor, si tenemos algún problema, me van a indicar de inmediato para poder corregir. Bien, fíjense, acá yo ya tengo toda la función, ¿verdad? Tengo la verificación de las condiciones de la condición 1 en los puntos extremos. Bueno, esta no es la función, vamos a volver a copiar. Denme un segundito. Aquí tenemos de la función que es esta. Vamos a copiar toda la información para no perder ningún dato. Ahí está. Mm, Lamentablemente vamos a tener que copiar como una pequeña imagen. Bien. En este caso, a ver, vamos a tratar de cerrar un segundito para que nos pueda volver a copiar. Me van a dar un segundito, por favor. Me imagino que tenemos problemas porque se está grabando ahorita la clase para poder copiar como imagen. Enseguida les vuelvo a presentar la pantalla. Bien, ahora sí. Ahora sí les voy a volver a compartir. Me van a dar un segundo. Bien.
A ver, vamos a continuar entonces. Tenemos comprobada ya nuestra función de densidad. Se han cumplido las dos condiciones y lo que queremos hacer ahora es graficar, ¿correcto? Vamos a irnos entonces a nuestro pizarrón. Vamos a acomodar un poquito. Ahí está. Y vamos a modificar nuestro sistema de ejes. Bien, vamos a agrandar esto un poco más para que se note bien. Nos dice, debes graficar la función que nos están dando, ¿correcto? Acá es bastante sencillo porque sabemos que tenemos una función lineal. Solamente tenemos x, una sola variable, y elevado a la potencia 1. Y además también hemos evaluado, fíjense, en dos puntos nuestra función f de x. Cuando x vale 1, f de x vale 0,0727. Y cuando x vale 6, f de x vale 0,3273. ¿Correcto? Entonces vamos a tratar de ubicar estos puntos en este primer cuadrante, ¿sí? De nuestro sistema de ejes descoordenados. Vamos a ubicar los puntos. Voy a hacer con color azul este primero. Cuando x es igual a 1, acá tengo x es igual a 1, me dice f de x es 0,0727. Muy bien, vamos a tratar de ubicarnos. Acá tengo 0,05, ¿no es cierto? Acá a la mitad. Acá sería 0,075, que es muy próximo, ¿no es cierto? Entonces, casi en ese punto o en ese cruce estaría el primer punto, 0,0727. Posteriormente tenemos para f de x igual a 6, tenemos 0,3273. Muy bien, x es igual a 6. Y el punto, vamos a mover un poquitito acá para que podamos visualizar. Ahí está. El punto es este, 0,3273. En x igual a 6 tenemos 0,3273. Muy bien, acá tengo 0,3. Acá sabemos que es 0,35. Acá va a ser 0,325, ¿no es cierto? Entonces, si acá tengo 0,325 y necesitamos 0,3273, un poco más arriba nada más, ¿sí? Ahí estará el punto. Muy bien, ya tenemos entonces los dos puntos. Lo único que vamos a hacer es unir con una línea recta. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos entonces al punto. Muy bien. ¿Qué nos dice? Fíjense, nos dice que esta función que acabamos de graficar, esta ecuación, existe solamente desde estos dos puntos, ¿verdad? Cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 6. En este caso es igual, por lo que vamos a colocar líneas continuas. Voy a tratar de que sea más delgadito. Ahí está. Líneas continuas que simbolicen que estamos contemplando el límite inferior que es igual a 1 y también el límite superior que es igual a 6. ¿Correcto? Ahí está. Si no contemplaríamos, o bueno, si nos dijera que es simplemente mayor a 1 o menor a 6, entonces estas líneas de acá se las dibujan de manera discontinua, es decir, líneas punteadas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá tenemos la gráfica de nuestra función entre estos dos puntos, entre 1 y 6. La gráfica y esta, ¿sí? Nos decía también que una de las condiciones de la función acumulada, fíjense, cuando nos da un valor y ese valor es exactamente igual al límite superior, es la unidad.
Y cuando nos da un valor y ese valor es exactamente al límite inferior, es 0. Acá en la gráfica les voy a explicar justamente qué es lo que sucede. Nos está diciendo de que la función, es decir, la integración, cuando está sobre este punto, que sería el límite inferior, sería 0, ¿no es cierto? Pero la función acumulada, cuando involucra el límite superior, es decir, hasta el límite superior, significa que estamos contando con toda el área bajo nuestra curva. En este caso tenemos una recta, es sencillo. Pero fíjense, si ese punto o ese dato que nos están dando es exactamente el límite, cambiamos de color, el límite inferior, ¿cuál es el área de una línea? No existe, ¿no es cierto? Es por eso que esto sería 0. Pero si nos están dando como límite exactamente el mismo valor que nuestro límite superior, el área, ¿sí? El área bajo la curva cortada en este punto, que en este caso sería 6, involucra toda, ¿sí? O el 100% del área bajo esta recta de nuestra función. Es por eso que cuando tenemos x0 igual al límite inferior es 0. No existe, ¿no es cierto?, área de una línea. Pero cuando nos dan x0 igual al límite superior, involucra todo. Entonces eso es la unidad o el 100%. Ahora bien, eh, nos pide determinar alguna probabilidad. No, todavía no. Tenemos acá entonces nuestra función, la copiaremos, ahí está. Fíjense, el área bajo la curva involucra todo, ¿no es cierto? Toda esta área sería el 100% de esta función desde su límite inferior 1 hasta su límite superior 6. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos en el ejemplo 4, nos dice de la función de densidad 3x más 10 entre los límites, fíjense, x es mayor a 3, x es menor a 6. Entonces, fíjense que acá no está involucrando ni el límite inferior ni el límite superior, ¿no es cierto? No me dice menor igual o mayor igual, no. Solamente es mayor y menor. Después de verificar la función de densidad y corregirla si es necesario, debes determinar estas probabilidades. Ya, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es siempre verificar. ¿Verificar qué cosa? Las dos condiciones. Muy bien. La primera condición me dice de que las f de x deben ser mayores o iguales a 0. Nuevamente observo la ecuación que me dan. Tengo 3x más 10. Otra vez es una línea recta. ¿Por qué sé que es una línea recta? Solamente tengo una variable y la potencia es 1. Por eso sé que es una línea recta. ¿No es cierto? Muy bien, nos vamos a copiar la ecuación y vamos a evaluar en sus puntos extremos, que sería el límite inferior 3 y el límite superior 6. Copiamos y vamos a reemplazar. Muy bien, donde está x, colocamos por 3. En este caso, tal vez tengo acá nuestro resultado. Ahí está. 3 por 3, 9 más 10, 19. ¿No es cierto? Correcto. Acá lo propio. Vamos a tener la ecuación y donde está x la vamos a reemplazar por 6. En este caso va a ser 6 por 3, 18, más 10 sería 28, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Observamos entonces estos dos resultados. Fíjense, tengo f de x vale igual a 19 cuando x es 3. F de x es igual a 28 cuando x es 6. La primera condición establece que las f de x deben ser mayores o iguales a 0.
19 y 28 es mayor o igual a cero. Sí, en ambos casos se cumple, entonces decimos que cumple la primera condición. La segunda condición nos dice, la acumulada, la función de densidad acumulada f de x tiene que ser igual a la unidad. ¿Cómo determinamos aquello? Simplemente estableciendo la integración de la ecuación. Muy bien, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver, aquí tengo la ecuación y vamos a reemplazar nada más. Muy bien, decimos entonces, esta f de x, la original, tiene que ser 3x más 10. Vamos a colocar entre paréntesis para que no tengamos problema. Ahí está. Y sus límites, el límite inferior es 3, el límite superior es 6. Voy a hacer un poquitito más grande. Ahí está. Muy bien. Y vamos a realizar la integración. Se supone que nos tiene que salir 1. ¿Sí? Una vez más, vamos a hacer paso a paso. Posteriormente ya bueno, ahora vamos a omitir ya el último paso de la evaluación entre los límites. Pero vamos a realizar la integración. Muy bien, copiamos y decimos, vamos a separar. Por una parte voy a tener la integral del primer sumando. Ahí está, de 3x. Por otro lado, voy a tener también, ahí lo tenemos, para el segundo sumando. Solamente se contemplaría 10. Muy bien. A continuación, realizamos la integración y decimos, ¿cuánto es la integral de 3x? La integral de 3x, sencillo, ¿no es cierto? Voy a tener, ahí está, en quebrados, 3x, pero esta x va a estar ahora elevada al cuadrado. Y en el denominador va a aparecer esa misma potencia que es 2. Y esto lo vamos a evaluar entre los dos puntos que habíamos visto, los límites. Colocamos ambos límites. Sería desde 3 hasta 6. Por otra parte, también vamos a tener la integración de 10. Recordemos, acá una vez más, los colocaré para que no hayan problemas. Es como si tuviéramos x a la 0, ¿verdad? Integramos entonces y vamos a obtener 10x, ¿sí? Bueno, dividido entre 1. Podríamos colocar directamente 10x. Todo esto evaluado entre los límites, desde 3 hasta 6, ¿sí? Muy bien. Realizamos entonces la operación. Acá ya no vamos a hacer la evaluación como hemos hecho en el anterior. Esta parte estamos omitiendo. Si ustedes gustan, lo pueden hacer. Y si no, directamente, como ya hemos integrado, directamente vamos a anotar el resultado de la evaluación, ¿sí? En este caso, no recuerdo cuánto nos salía. Esto debería ser 2 sobre, a ver, vamos a realizar la integración para que no haya ningún problema. ¿Esto nos sale diferente de 1 o nos sale directamente 1? A ver, alguno de ustedes sí que tenga ahorita su calculadora a mano para poder realizar la operación. ¿Cuánto sale el resultado de la integración, chicos? Ahí está. Tenemos 3x más 10 y evaluado desde 3 hasta 6. Bien, esto en quebrados
Nos sale 141 sobre 2. Anotamos entonces 141 sobre 2. Por favor, van a verificar. 141 sobre 2, fíjense que esto es diferente de la unidad, ¿no es cierto? Esto nos tendría que haber salido 1, ¿sí? Si es diferente de la unidad, significa que tenemos que corregir. ¿Cómo se corrige? Aplicamos la fórmula. La función de distribución acumulada f de x, la mayúscula, multiplicada por el factor de corrección k, me tiene que dar igual a la unidad. ¿Ya? Muy bien, aplico entonces esta fórmula y despejo k. Nosotros ya sabemos cuánto vale f de x. Fíjense, acabamos de determinar f de x es 141 sobre 2. Vamos a determinar acá. En este caso, colocamos igual y determinamos 1 dividido entre f de x. Acá tengo otro quebrado que sería 141 entre 2. Recordemos, por favor, ya despejando k, extremos con extremos, medios con medios, el valor de k había sido 2 sobre 141. ¿Sí? Ya tenemos entonces nuestro valor de k, que es el factor de corrección. Obtenemos una nueva función corregida. La nueva función corregida es la función original, pero multiplicada por el factor k. Multiplicamos directamente. Ahí está, fíjense, lo único que estamos haciendo es a cada uno de los sumandos 3x por 2 sobre 141 más 10 por 2 sobre 141. ¿Sí? Y estamos realizando la distribución de este factor k. Multiplicamos entonces y vamos a obtener una nueva función de densidad. Ahí está. Esta sería la función corregida. ¿Sí? Muy bien, la voy a sombrear. Tengo mi nueva función corregida. ¿Sí? 3x por 2, 6x. 10 por 2, 20. Nada más. Esta es mi función. Esta función corregida también va a existir entre los mismos límites de nuestra función original. Recordemos que esos límites de nuestra función original era límite inferior 3, límite superior 6. Entonces tienen que ser exactamente los mismos límites. Listo. Hemos corregido entre estos límites y decimos, esta es la función corregida. Podemos verificar ambas condiciones. Debe cumplir segunda condición. Muy bien, veremos. Nos vamos a copiar. Y evaluamos en el límite inferior, que sería 3. Vamos a dejar de resaltar. Ahí tenemos una vez más. Y donde está X simplemente vamos a colocar por 3. ¿Sí? Y obtenemos el resultado. En este caso nos sale 0,2695. Fíjense que es mayor o igual a 0, cumple en este punto. Extremo, que es el límite inferior. De la misma manera vamos a hacer para el límite superior. Cuando x vale 6, decimos o evaluamos en la función corregida. 6 por 6 sería en este caso y obtenemos el resultado. Ahí está. Igual a 0,3972. En ambos casos se cumple, ¿verdad? Cumple la primera condición, correcto. Ahora veremos si cumple la segunda. F de x me dice, debes integrar la nueva función o la función corregida entre los límites que teníamos de 3 y
6. En este caso, vamos a ver, ahí tenemos la nueva función corregida entre 3 y 6. Muy bien, nosotros podemos realizar la integración. Van a verificar que sí cumple la segunda condición. ¿Ya? Muy bien. En este caso, vamos a realizar rápidamente la integración de estos dos. Vamos a copiar simplemente. Ahí está. ¿Cómo sería la integración? Directamente vamos a hacer la integración, ¿sí? Tendríamos 6x sobre 141. X está elevado a la 1, pero ahora vamos a elevarlo al cuadrado, ¿no es cierto? Y abajo lo vamos a multiplicar 2 por 141. De la misma manera, para 20 sobre 141 tuviéramos en la integración 20x dividido entre 1 por 141, que ya no lo tomamos en cuenta. Y la evaluación en sus límites o dentro de sus límites, ¿verdad? Del inferior al superior, que sería de 3 a 6. Correcto. Ahora sí, podemos establecer que esta integración es igual a la unidad, con lo que estaríamos cumpliendo la segunda condición, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos nuestra función corregida. Lo que nos pide, fíjense, después de verificar la función de densidad y corregirla si es necesario, ya la hemos corregido, debemos determinar las siguientes probabilidades. ¿Cómo se determinaban las probabilidades? En la teoría hemos visto que una probabilidad se la determina integrando, ¿sí?, entre los dos puntos que nos dan, ¿verdad? Entre los puntos A y B. Inicialmente vamos a realizar nuestra gráfica de esta segunda, o bueno, de la función corregida del segundo ejemplo, para ver las posibles probabilidades. Vamos a ver entonces, esta sería la siguiente, la primera, anterior. Aquí teníamos, estos son los datos del segundo ejemplo. Vamos a acomodar. Ahí está. Aquí están, ¿verdad? Estos son los datos que tenemos en nuestro ejemplo. Tengo la función corregida, 6x sobre 141 más 20 sobre 141 y la evaluación en 3 y 6. Correcto. Es este el ejercicio. Tengo los dos puntos. Vamos a ver si están bien ubicados los puntos para poder trazar la recta. Muy bien, cuando x vale 3, f de x vale 0,2695. Acá tengo entonces, cuando x vale 3, el punto en f de x es 0,2695. ¿Sí? Aquí tengo 0,275, sí, está bien. Y cuando cuando x vale 6, f de x vale 0,3972, casi 0,4. Muy bien, correcto. Está bien, entonces trazamos nuestra recta. Ahí está, que sea un poquito más gruesa. Muy bien. Ahí tenemos entonces nuestra recta. Nos fijamos los límites. Ahora, los límites no involucran el límite inferior y tampoco el límite superior, ¿correcto? Este intervalo no cuenta o no contempla, mejor dicho, los límites ni inferior ni superior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea, pero discontinua. ¿Sí? Directamente vamos a trazar así, grandes rasgos, para hacer notar que no contempla el límite inferior y tampoco contempla el límite superior, ¿no es cierto?
En ambos casos nos dice simplemente la desigualdad. ¿Ya? Muy bien, ya está entonces mi gráfica, ¿correcto? Recordemos, cuando nos daban una función de distribución acumulativa, si nos pedían en un punto que es igual al límite inferior, no era otra cosa que el área de la línea, ¿no es cierto? En el límite inferior, que en este caso sería 3 acá, eso valdría 0. Si nos pedirían la función de distribución acumulada en el límite superior, eso significa que involucra toda el área bajo la curva, ¿correcto? Muy bien. Habiendo recordado esto, vamos a ver qué probabilidades nos piden. Para iniciar, nos dicen la probabilidad, fíjense, de que X, ¿sí? Esté entre los límites, o bueno, en el intervalo, mejor dicho, de 3 a 4. Muy bien. Vamos a establecer entonces nuestra integración. Recuerden que es la integral de estos dos puntos A y B, desde 3 hasta 4, de la función corregida. ¿Sí? Muy bien, vamos a realizar la integración directamente. Ya la tenemos arriba, pero una vez más para poder practicar. Ahí tenemos. Aquí sería, en vez de 6x, sería 6x al cuadrado, ¿no es cierto? 6x al cuadrado y abajo multiplicado por 2. Listo. En este otro, sumando, tuviéramos 20x elevado a la 1 dividido entre 1 por 141. La evaluación de los puntos A y B, ¿verdad? Desde 3 hasta 4. Realizamos la integración, la operación en nuestras calculadoras. Veremos acá, yo debo tener ya el resultado, pero por favor verifiquen. Y multiplicado por 100. ¿Sí? Me dice 29,08%. Ahora bien, vamos a ir a nuestra gráfica y vamos a establecer esta misma probabilidad. ¿Sí? Me van a dar un segundito, vamos a copiar. Ojalá que ahora sí no se desconfigure. Correcto. Vamos a pegar entonces. Es esta la primera probabilidad que me está pidiendo. Gráficamente, ¿cómo sería? Muy bien, voy a establecer entonces, a ver, un color verde tal vez. Me dice desde 3 hasta 4. Pero hay algo muy importante que quiero hacerles notar ahora. Recordemos que esta función solamente existe entre estos límites, desde el 3 hasta el 6. Es por eso que incluso acá lo cerramos, ¿no es cierto? Hacemos notar que involucra, que no involucra el límite inferior, superior, pero es solamente esta mi gráfica. Y es esta el área que tengo que tomar en cuenta, que yo sé que toda esta área vale 100%, ¿no es cierto? Por la distribución acumulativa o por la función de distribución acumulada. Muy bien, la probabilidad que me está pidiendo acá me dice desde 3 hasta 4. Entonces, sí la podemos determinar porque el límite inferior coincide con el punto A, ¿no es cierto? Entonces, desde 3 hasta 4. ¿Hasta dónde sería? Además me dice, no vas a involucrar el 4, es X es menor a 4. Muy bien, voy a establecer con este color verde ese límite en B que me están dando. Entonces, en este caso también sería una línea discontinua. Muy bien. ¿Y cuál es el área que yo estoy estableciendo? El área que yo estoy estableciendo es justamente el área bajo la curva. A ver, el área bajo la curva cortada, ¿sí? Entre estos dos puntos. Mi punto A es 3, mi punto B es 4. Por lo tanto, el área que nosotros estamos tomando en cuenta es esta, ¿sí? Voy a hacerlo así a mano alzada. Ustedes ponen sus cuadernos, pueden hacer mucho mejor. Este es el área que estoy tomando en cuenta, ¿ya? Desde el punto 3 hasta el punto
4. Gráficamente se ve así. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Me dice la probabilidad, ¿sí?, de que X sea menor a 4. Entonces, démonos cuenta que acá no me están dando un punto A, ¿no es cierto? Aquí me dicen en el inciso A, el punto A es 3, el punto B es 4, entre estos dos puntos. Pero en el inciso B solamente me dice que X sea menor a 4. Voy a tratar de ver esto en mi gráfica. Muy bien, recordemos una vez más, la gráfica solo existe desde 3 hasta 6. Si me dice la probabilidad de que X sea menor a 4, el límite inferior para cualquier probabilidad siempre va a ser 3, ¿sí? De mi función. Entonces, acá no existe, no hay área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si yo quiero establecer un límite inferior, nuevamente tuviera que ser 3, porque lo único que me está diciendo es de que X sea menor a 4. Muy bien, aquí está 4, es menor a 4, pero ¿hasta dónde? O desde dónde, mejor dicho. Desde el límite inferior que corresponde, ¿verdad? No puede ser más allá, no existe, solamente esta curva o esta recta en este caso existe desde 3 hasta 6. Y si me dice X menor a 4, entonces el límite inferior había sido 3, ¿sí? Entonces, esto es exactamente la, la misma pregunta que esta. Y es más, vamos a tener exactamente el mismo resultado, ¿no es cierto? Porque tenemos la misma operación. Bueno, ahí vamos a colocar. Ahí está. ¿Sí? A ver, tengo exactamente el mismo resultado. Lo mismo aquí está copiado. Muy bien. Entonces, había sido lo mismo. Vamos a ver en el inciso C. Me dice de que X sea mayor a 5. Nuevamente no me están dando dos datos, ¿no es cierto? No me están dando A y B, pero me dice de que X sea mayor a 5. Muy bien, a ver, vamos a tratar de ver esto en nuestra gráfica, X mayor a 5. X mayor a 5. Colocamos como límite inferior a 5. Muy bien, vamos a tratar de hacer esto con otro color que sea rojo, mayor a 5. Entonces acá está el punto 5. Si me dice que es mayor a 5, tengo que ir hacia la derecha, ¿no es cierto? Pero recordemos que mi gráfica termina en 6. Entonces esos son los límites. Mayor a 5, vamos a establecer la línea discontinua, que sea en rojo, desde 5, ahí está, hasta 6. No me están dando el dato de 6, pero más allá de 6 no existe mi función, ¿no es cierto? Entonces sería desde 5 hasta 6. Y el área que voy a obtener realizando la integración va a ser justamente esta área que está involucrada entre estos dos puntos, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, entonces vamos a establecer punto A5, punto B6. Muy bien, vamos a copiar acá, simplemente para modificar posteriormente. Muy bien, el inferior entonces ahora es 5, el superior, el máximo que tengo es 6. Establecemos desde 5 hasta 6. Muy bien. Realizamos la integración, nos vamos a copiar nuevamente y decimos, vamos a tener 6x al cuadrado
dividido entre 2 por 141. Más 20x elevado a la 1 dividido entre 1 por 141 y está integrado. Y evaluamos desde 5 hasta 6. Muy bien, ya está realizada la integración. Podemos introducir a la calculadora y obtener el resultado. En este caso me sale 37.59. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, en el último inciso me dice la probabilidad de que x sea mayor a 2 y sea menor a 7. Acá sí me están dando los puntos A y B. ¿Sí? Muy bien. Pero démonos cuenta de algo, sin ir a la gráfica. De x, que sea desde 2 hasta 7, me dice. Pero los límites de mi función solamente van desde 3 hasta 6, ¿no es cierto? Desde 3 hasta 6. Si me piden desde 2 hasta 7, no existe. De 2 a 3 no existe. De 6 a 7 no existe. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo, pues lo mismo decir, el punto A, 3, y el punto B, 6. ¿Sí? Involucra toda la gráfica, pero de 2 a 3 no existe, por eso no lo tomo en cuenta. De 6 a 7 no existe, por eso tampoco lo voy a tomar en cuenta. ¿Correcto? Entonces, esto sería lo mismo que decir, nos vamos a copiar acá, la probabilidad de x que sea desde 3 hasta 6. ¿Sí? Realizamos nuestra integración, nos vamos a copiar directamente todo esto para modificar y decimos, ahí está, y decimos desde 3 hasta 6, ¿correcto? Tenemos nuestra función original, ya la tenemos integrada, y la integración va a ser de 3 a 6. Pero recordemos que esta integración ya la hemos hecho, ¿no es cierto? Porque es la función acumulada. Entonces, esto es igual a la unidad. Si lo multiplicamos por 100, esto va a ser igual al 100%. ¿Sí? Muy bien. Les voy a llevar toda esta información a nuestro pizarrón para ver que corresponda gráficamente también. Correcto. Ahí tenemos, bueno, vamos a superponer un poquito y vamos a ver todo lo que habíamos hecho. Fíjense que en el inciso A, la gráfica corresponde a lo que está pintado en verde. En el inciso B, hemos evaluado, hemos analizado y es exactamente lo mismo, ¿verdad? También es la gráfica en verde. En el inciso C, hemos determinado que la gráfica está pintada en rojo y en el inciso D, podemos determinar que involucra toda la gráfica, ¿no es cierto? Entonces esto sería pintado en amarillo de la siguiente manera, ¿sí? Todo esto, toda la gráfica desde 3 hasta 6, ¿sí? Todo esto involucraría. Ahora bien, por si acaso, todas nuestras probabilidades que nos pregunten, y está en amarillo, tienen que tener su respaldo en la gráfica, ¿ya? Sí o sí. Porque si ustedes simplemente por obtener un resultado integran de 2 a 7 esta función, obviamente les va a salir alguna cantidad, ¿sí? Pero no sería el resultado correcto. ¿Por qué? Porque esta función solamente existe desde 3 hasta 6, ¿correcto? Entonces, ustedes tienen que ser capaces de determinar aquello
y saber los límites de su función. Muy bien. No sé si hasta acá tuviéramos alguna duda, alguna consulta. Vamos a llevar esta gráfica a nuestro. Ahí tenemos de la primera, de 3 a 6 que involucra todo, ¿verdad? Acá me imagino que tenemos de la segunda. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tengo por lo menos del inciso A, B y del C, ¿correcto? No sé si hasta acá tuviéramos alguna duda, alguna consulta. Disculpe, Inge, yo tengo una consulta. Dime, En caso, en el último adelante. inciso, sea el Ujú, límite superior hasta 8, bueno, ya. en el caso hipotético de que por si casualidad es hasta 8, Ujú, pero en el ejercicio solo el límite es hasta menor a 6, ¿no? Entonces, ujú. pondríamos no existe. Ah, ya. Digamos que me diga mayor a 8, así, o Sí, el límite superior. Ah, ya. Está eh, bien, no hay ningún problema. Vamos a hacer el inciso que su compañero nos está preguntando. Nos vamos a copiar un ratito y vamos a analizar. Digamos que sea este el inciso E. Mi compañero me dice que sea, aquí está mejor, que sea mayor a 8. Ujú, listo. Bien. ¿Cómo sería? En este caso, como su compañero bien indica, no existiría, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver un ratito nuestra gráfica. Y si me dicen mayor a 8, que tendría que estar acá, lo dejaremos en rojo. Este sería nuestro límite inferior en realidad, ¿verdad? Desde acá, pero para este lado, ¿sí? Pero aquí no existe la gráfica. Simplemente es el área bajo la curva desde 3 hasta 6. Y me dice, si me dice desde X hasta, no sé, mayor igual a 8, no existe, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0 y por qué no colocamos no existe? Así en letras. Porque claramente nos establece a un principio, bueno, las funciones son así. La función está entre estos dos puntos y es 0 en otros casos. Entonces, este 0 en otros casos se valida para cualquiera de estas funciones que nos están dando. Acá si quieren lo podemos colocar y podemos poner en rojo para que ustedes no tengan ninguna duda. Ahora sí. Y sería f de x igual a 0 en otros casos. Y esos otros casos justamente involucrarían lo que su compañero nos está preguntando. Vale decir lo mismo del otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué tal si me piden de que X sea, hay otro color, ¿no? Ya ni modo. De que X sea menor a 2? Por ejemplo, que sea desde acá, ¿sí? Pero para la izquierda. Entonces, en este caso, tampoco existiría. Acá también sería 0. ¿Por qué? Porque nuestra función solamente existe desde 3 hasta 6. Desde acá, el límite inferior 3 hasta el límite superior 6. Y cada función te tiene que dar, obviamente, sus límites. ¿Correcto? Muy bien. No sé si tenemos alguna otra consulta. una pregunta más, Inge, creo que me estoy rayando un Dime, poco con esto. En caso que sea dime, menor a dime. 8, existe la gráfica, pero no existe en ciertos intervalos. Entonces, ¿qué se pondría? Claro, sería lo mismo que este caso. Mira, si tuviéramos menor a 8, déjenme borrar un ratito, estaríamos involucrando todo esto, ¿sí?
Entonces, si te dicen de que x sea menor a 8, obviamente la función no va a existir de 6 a 8, ¿verdad? Y tampoco va a existir menor a 3, pero involucra pues toda tu función en un 100%, ¿sí? Desde 3 a 6. Entonces, el resultado para esa pregunta sería igual que en el inciso D, 100%. Gracias, Inge. ¿Correcto? ¿No de qué? Bien, cualquier otra duda, consulta, ¿no? Uy, ya hemos terminado en hora, ¿no? Vamos a detener la grabación. Muy bien, chicos. Entonces, espero que hayan entendido todo. De todas maneras, cualquier consulta, la siguiente clase. Eso sería todo por hoy. Por favor, vayamos abandonando la sala.